¿Sabes tú qué deparará el mañana? ¿Tienes conocimiento de los eventos que han de suceder? Amigo, solamente Dios conoce todas las cosas. El hombre puede únicamente por la gracia de Dios y la intervención de su Santo Espíritu tener revelación de los eventos que han de suceder. Y esta promesa del Señor Jesús para sus seguidores, que el Espíritu de verdad nos haría conocer las cosas que han de suceder. Sean todos muy bienvenidos. Nos encontramos en la segunda carta de Timoteo. El apóstol Pablo instruyendo a su hermano en la fe, este varón llamado Timoteo, como un hijo amado, ha estado enseñando verdad para que Timoteo lleve adelante el ministerio que recibió por gracia de Dios. Nos enseñó la semana anterior que Dios, conociendo a los que son de Él, como Cristo Jesús lo había revelado, este buen pastor que conoce sus ovejas, las ovejas le conocen a Él, escuchan su voz. Este Dios que nos conoce íntimamente es un Dios que ha puesto en aquellos que ha hecho nacer de nuevo por su Espíritu una verdad. ¿El qué? El dejar lo malo, apartarse de la iniquidad. Cuando nacemos de nuevo hay nuevos deseos, nuevos objetivos, hay un nuevo propósito de vida, ser semejantes a Cristo Jesús, con tropiezos, con caídas, con debilidades, con luchas, pero con un ferviente anhelo, ser como nuestro Señor. Por eso es tiempo de dejar lo malo, seguir lo bueno, la justicia. Y hay que dejar todo tipo de acciones incorrectas, estar involucrados en falsas enseñanzas para ser útiles al Señor. Es tiempo de limpiarnos de lo malo, es tiempo de dejar las cosas que provienen del mundo para hacer los instrumentos adecuados, los instrumentos de honor que el Señor ha de usar para su gloria. Es así que el ministro Timoteo y todo ministro, ¿qué debe hacer? Debe de con mansedumbre presentarse a la docencia, a la enseñanza y a la corrección de cualquier opositor, limpiándose este varón Timoteo de las pasiones y los deseos mundanos. Debe de presentarse a ejercer la docencia con mansedumbre, con humildad, con el propósito de que quizás Dios conceda, otorgue arrepentimiento para conocimiento de la verdad. ¿Y qué traerá el arrepentimiento para conocimiento de la verdad? Ese conocimiento de la verdad está relacionado con la fe. La fe viene por el oír la verdad o la palabra de Dios. ¿Qué traerá? Traerá libertad. Traerá el escape de la cautividad, del aprisionamiento, del engaño, del lazo con el cual el adversario había capturado dicha vida. Solamente en la obra de Cristo Jesús que se anuncia en el Evangelio de la gracia de Dios hay libertad de la esclavitud del alma. No se halla en la ciencia humana, no se halla en filosofías, en huecas sutilezas, solamente en la predicación de la verdad. Cuando el individuo la escucha, se pone de acuerdo con Dios, lo cual es arrepentimiento, y cree en la obra redentora de Cristo Jesús, el individuo es liberado, porque Cristo Jesús es el libertador prometido. Así se profetizó de aquel niño que había nacido, es el libertador que liberaría al pueblo de que, librado de nuestros enemigos, le serviríamos al Señor todos los días de nuestra vida en santidad y en temor a Dios. Él es el libertador. Solamente en Él encuentras libertad. Fuera de Él hay esclavitud al adversario, a la corrupción del pecado, y hay un final de condenación. La gracia salvadora se halla en Cristo y a Él anunciamos. La propuesta para hoy es comenzar la lectura del capítulo número 3 de esta segunda carta de Timoteo. Estamos avanzando, estamos llegando, ya hemos promediado este libro y nos adentramos en esta segunda mitad de la segunda carta a Timoteo, y el apóstol Pablo tiene para enseñarnos verdad por el Espíritu Santo. Dice a partir del versículo 1, vamos a hoy dar lectura hasta el versículo 9. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables,
calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujeres cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre se están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Y vamos a poner un freno momentáneo en la lectura, como le hemos dicho anteriormente, por un tema de tiempo. Continuará, si Dios lo permite, la semana entrante. El capítulo 3 comienza así. Ahora lo releemos de una manera un poco más literal. Sin embargo, esto sabe. Muy importante. Sin embargo, esto sabe. Esto denota que va a continuar lo que va a enseñar hoy con lo que enseñó la semana anterior. Continúa la enseñanza. ¿Qué fue lo anteriormente expuesto? Esta expectativa de que Dios conceda libertad a los cautivos, a los que están esclavos a merced del adversario por la voluntad de Él. Esa expectativa es garantía de que todos van a ser salvos. Bueno, el capítulo 3 comienza así, diciendo, sin embargo, esto es un contraste, esto sabe, y eso en modo imperativo. ¿Quieres tú vivir de manera adecuada? Involúcrate en el conocimiento de los eventos que han de suceder. Lo decimos con un poco de preocupación. Algunos hermanos y hermanas se han convencido de desinteresarse de los eventos que han de suceder. No debería interesarnos de lo que opinan las personas de lo que ha de suceder, no nos involucremos. Filosofías, opiniones, especulaciones, no. Involucrémonos en lo que Dios dice que va a suceder. Timoteo sabe esto, ten conocimiento de esto, es una orden. Está en modo imperativo el verbo. Ahora, ¿qué tiene que saber Timoteo? Esto sabe. Que en los últimos días, o que en últimos días, vendrán tiempos difíciles o peligrosos. La pregunta con la cual comenzamos el encuentro es, ¿sabes tú qué depara del mañana? ¿Qué va a suceder? Ya sabemos qué va a suceder. Vienen tiempos difíciles. Tú lo lees en esta carta, tú lo lees en la primera carta de Timoteo, lo vamos a volver a leer la idea en el capítulo número 4, vamos a ver de dificultad, lo puedes leer por ejemplo en la carta de Judas, hablándonos de esos hombres sensuales que no tienen al Espíritu Santo, burladores de los postreros tiempos, lo lees en la carta de Pedro acerca de los postreros tiempos y las burlas que han de venir, y lo puedes leer por ejemplo en las enseñanzas de Jesús en el Evangelio de Mateo, por el capítulo número 24, referencias a los postreros tiempos y las obras de los hombres que ahora se va a detallar, hombres que no debemos de imitar. ¿Qué va a pasar en los últimos tiempos? Va a haber dificultad para los discípulos. Van a haber peligros para los seguidores de Jesús. Todo esto con el conocimiento de la majestad de nuestro Dios y Padre y Salvador, con su permiso y siempre con su cuidado, sabiendo que todo va a cooperar para bien. ¿Pero qué va a pasar? Va a haber peligro. Va a haber dificultad, es lo que le está enseñando Pablo a Timoteo. Y esta no es una especulación, no es una deducción, es el Espíritu Santo confirmando lo declarado por Jesús, que Él os guiará a toda la verdad y os enseñará las cosas que han de venir, las cosas que van a suceder. El Espíritu Santo le está enseñando a Pablo lo que va a suceder y le está transfiriendo Pablo esa enseñanza a Timoteo, y nosotros hoy la estamos leyendo de la misma manera. ¿Qué va a pasar? No vamos a acudir a un noticiero para que nos diga, ni a los especuladores del mundo del siglo presente. ¿A quién le vamos a preguntar? A Dios. Y Dios hoy nos dice, los últimos días tienen una característica: peligro, dificultad. Es lo que dice el texto literalmente. Ahora, desarrollemos a través de la enseñanza de Pablo ese peligro y esa dificultad. ¿Cómo se va a manifestar?
2. Porque habrá hombres autoamadores, o sea, amadores de sí mismos. Hay una confusión clara en algunas voces, supuestamente parte de Dios, respecto del amor hacia sí mismo. El amor hacia sí mismo no es un mandamiento, como alguno malinterpretó. La Escritura dice, como el resumen de la ley: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La orden no es ámate a ti mismo, la orden es ama a tu prójimo, obviamente con la prioridad de amar a Dios. Se parte de la base que el individuo se ama a sí mismo. Dios ya sabe nuestra condición, debilidad. La Escritura no eleva ni alaba el amor hacia uno mismo. Es más, hoy vamos a notar que el amor hacia uno mismo en esta situación nos desvía de la práctica de la verdad y del amor a Dios, porque estos autoamadores, hoy vamos a aprender que hay alguien que no aman, y es a Dios. Los postreros tiempos, los tiempos de dificultad y de peligro, tienen una característica: los individuos, los hombres, se van a amar a ellos mismos. Al amarse a ellos mismos no van a tener tiempo de amar a su prójimo ni de amar a Dios. No te confundas con algunas enseñanzas incorrectas. La Escritura, vamos hoy a darnos un permiso, extender esto. ¿La Escritura no te manda a amarte a ti mismo? Claramente que en Cristo vas a tener disfrute, gozo por lo que eres ahora en Cristo y todo lo que el Señor te está enseñando, de haberte predestinado para esta salvación y haberte creado y adoptarte como tu hijo, como su hijo, perdón. Él es tu padre. Vas a tener disfrute, gozo, pero no hay un solo versículo que te mande a amarte a ti mismo, ni tampoco te manda a perdonarte a ti mismo. Una de las dos cosas que escuchamos popularmente no tienen conexión con la verdad, pero se enseña. Incorrecto. No se te manda a amarte a ti mismo, no se te manda a perdonarte a ti mismo. ¿Sí? Bueno, los peligros de los tiempos postreros comienzan con los hombres amadores de ellos, no amadores de Dios, no amadores del prójimo. De ellos se aman. Cuando uno se ama a sí mismo, ¿qué pasa? El desarrollo viene. Mira lo que pasa cuando te amas a ti mismo. En vez de amar la verdad, en vez de amar a Dios y amar a tu prójimo, pasa esto. Versículo 2. Amadores de plata. Cuando uno se ama a sí mismo, ama todo lo malo. Por ejemplo, la plata. ¿Qué aprendimos en la primera carta? La raíz de todos los males, que es el amor al dinero. ¿Tú quieres ver a alguien que se ama a sí mismo? Mira cómo trata los recursos. El que ama la plata se ama a él, no está amando a Dios. En vez de agradecer por los recursos que Dios da y usar con liberalidad, con sabiduría, siendo de bendición, claro, como se ama a Él, ¿para qué va a de bendecir a otro, verdad? ¿Para qué ha de compartir? ¿Para qué ha de utilizar las cosas para la gloria de Dios? No, el objetivo es Él. Él es su objetivo. Su objetivo en sí es su propia satisfacción. Es el amor hacia sí mismo. Y el amor hacia sí mismo lo lleva a hacer lo que él desea. Y en este caso, el apilar los recursos para sí. Es un amador de plata. Y recuerda, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Amador, asimismo es un amador de plata. Además es vanaglorioso. Se gloría, pero de manera vana. ¿Qué significa se gloría de manera vana? No tiene sustento, no tiene fundamento. Es una gloria vacía. Dios es glorificado por quien Él es, por el valor que Él tiene. Pero el individuo, ¿de qué ha de glorificarse? Pablo llegó a decir, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y la respuesta es, no tengo nada que no haya recibido. Y si no tenés nada que no hayas recibido, ¿de qué te jactas? Cada ser vivo que se jacte es necio, porque ni siquiera el aire que respiramos es nuestro, es todo gracia. Todo es gracia de Dios, nada es nuestro. El que se exalta a sí mismo es necio, pero dice la Escritura, gloríate en esto. ¿En qué? En que me conoces. El que ha de gloriarse, gloríese en que conoce al Señor. Es la única gloria en la que podemos gloriarnos. Por eso el hermano Pablo, el hermano y apóstol, nos dijo, en Cristo nos gloriamos. Él es nuestra gloria, ¿sí? En nosotros nos gloriamos en las debilidades. Eso somos nosotros, nuestras múltiples debilidades que nos rodean. ¿Pero de qué me de jactar? Es vanagloria. Bueno, ¿qué más? Soberbia. Y está relacionado. Es siempre la tendencia humana. ¿Quieres saber cuánta soberbia tenemos? Como para determinar qué está bien y qué está mal por nosotros.
Somos una comunidad de determinadores de qué está bien y qué está mal. Para todos los temas determinamos nosotros qué está bien y qué está mal. Qué soberbios que somos, ¿verdad? No estuvimos al inicio, no sostenemos el universo en la palma de nuestra mano, no somos autores de vida, pero nosotros siempre determinamos qué está bien y qué está mal. Eso es soberbia, no es humildad, es soberbia. No debe de suceder así. Recuerda, todo esto es la característica del peligro de los últimos tiempos. Esta es la característica de la vida humana en los últimos tiempos. Y nota si no es parte de la característica del mundo en el que vivimos. El amor hacia uno mismo empieza a traer todo esto consigo. Soberbios, ¿cómo sigue? Después de los soberbios vienen blasfemos. Y lo blasfemo es todo lo que no es adecuado ni acorde a Dios, es algo irrespetuoso, es algo que no debería de formar parte de nuestra vida. Algo más, esto que viene acá es muy importante. A padres desobedientes. Hay un mandamiento, el primero en la voluntad de Dios, que viene con una recompensa. ¿Cuál? El honrar a padre y a madre. ¿Qué prometía Dios a su pueblo Israel? Honrar a padre y a madre, demostrar sumisión, reverencia, respeto a la autoridad, iba a traer consigo la extensión de días en la tierra. En cambio, la rebelión a la ley de Dios iba a traer cautiverio. Así fue disciplinado Israel, en cautiverio por rebelión a Dios. Así es con el ser humano. Dios ha dispuesto obediencia, sumisión, respeto a la autoridad como algo adecuado y agradable a Él. Hay distintas autoridades gubernamentales, autoridades, por ejemplo, en los colegios, en las universidades, lo que fuese, pero hay una autoridad particular en el hogar que es la autoridad del padre y de la madre para con los hijos. Desde la niñez notamos que en la característica natural del hombre caído, el ser humano caído, la rebelión a la autoridad, insubordinación. Lo notamos. La rebelión, la falta de autoridad, la falta de sumisión a la autoridad es una característica de los postreros tiempos. Y tan confundido está el mundo que procuran desde los gobiernos quitarle la autoridad a los padres sobre los hijos, y que los hijos, cuando ni siquiera tienen conciencia ni están en una edad adecuada de comprender las cosas básicas, que los hijos tengan autoridad sobre los padres y decidan los hijos por ellos mismos. No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en el hogar es que el padre y la madre sean autoridad sobre los hijos y los hijos aprendan la obediencia. Y es bueno que los hijos sean obedientes a los padres en todo lo que no sea contrario a la voluntad de Dios, porque si padres quieren mandar a sus hijos algo que contradice la voluntad de Dios, eso no es bueno. A padres son desobedientes. Esta característica de los postreros días es algo ofensivo a Dios. La voluntad de Dios es la obediencia. Dicho sea de paso, Dios nos ha preparado para esta salvación para obediencia. La carta de Pedro así comienza. Fuimos rociados con la sangre de Cristo para obedecer. La obediencia es algo bueno. No somos salvos por cómo obedecemos. Somos salvos por gracia, por la obra de Cristo. Pero somos salvos para obedecer. Que los hijos obedezcan a los padres es una representación de la realidad de Dios con nosotros. Dios el Padre mandando a nosotros los hijos. Los hijos debemos de obedecer a nuestro Padre Celestial, y en la vida terrenal los hijos debemos obedecer a los padres que Dios nos dio. Eso es voluntad de Dios. Los desobedientes denotan rebelión a Dios. No es, yo desobedezco a mis padres porque no me gustan. Si desobedezco a los padres que Dios me dio, desobedezco a Dios que me dio los padres. No sirve aquella declaración, yo obedezco a Dios pero desobedezco a mis padres. No puedo elegir las autoridades. Las autoridades que Dios estableció en el hogar son las que son. Y cuando nos rebelamos a nuestros padres, a Dios nos estamos rebelando. Por ende, jovencitos, niños, adolescentes que puedan hoy oírnos, ¿el mundo te está enseñando a rebelarte a tu padre? ¿Sabe? No es enseñanza de Dios, y es una enseñanza que va a traer consecuencias a tu vida. Es bueno que obedezcas a tus padres, es bueno que les respetes, les honres. Eso es bueno y traerá dicha a tu vida, traerá beneficio a largo plazo. Nunca habrá beneficio en la rebelión. Grábalo, graba esto. Nunca habrá beneficio ni dicha en la rebelión, porque no hay beneficio en el pecado. Sigue.
No ha culminado la descripción de la característica humana en los postreros tiempos, los tiempos de dificultad. Desobedientes a los padres, incrédulos. Recuerda que la voluntad de Dios es nuestra confianza, nuestra fe a través de la verdad, pero los postreros tiempos serán tiempos de incredulidad a la verdad, o sea, rechazo de la verdad. Llegó a preguntar Jesús en una pregunta que en la pregunta en sí ya tiene la respuesta. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y la pregunta en el griego denota no va a hallar fe en la tierra en general, muy contrario a las falsas enseñanzas del presente que hablan de un retorno del Señor con todo el mundo creyendo en el Señor. Incorrecto. Habrá incredulidad como en los días de Noé. ¿Cuál fue la característica de los días de Noé? Incredulidad al heraldo de justicia Noé, que por 120 años predicó la justicia y el juicio venidero con agua, y el mundo no creyó, a excepción de Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de los hijos, o sea, 8 seres humanos. Así será característica de los postreros tiempos. En cuanto a la generalidad, habrá incredulidad a la verdad, a la palabra de Dios. Tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Incredulidad. ¿Cómo sigue? Sigue ingratos. La gratitud de voluntad de Dios. ¿Se acuerdan que enseñaba el apóstol Pablo? Sed agradecidos en todo. Esto es voluntad de Dios, ser agradecidos en todo. Pero ¿qué pasa con el ser humano en el presente? Es ingrato. No profesa con sus labios gratitud. Eso es incorrecto. La ingratitud no es voluntad de Dios. Debemos de agradecerle a Dios porque respiramos aire, por cada persona con la que podemos dialogar, por cada alimento que comemos y por todas las situaciones terrenales, sí, pero sobre todo debemos de agradecerle a Dios por haber enviado a Jesucristo, su unigénito Hijo amado, para que sea elevado de la tierra en un madero por nuestros pecados. Y hagámoslo personal, por mis pecados. Hazlo tú también personal, porque si no fuese por tu pecado, no hubiese sido sacrificado el Hijo de Dios. Ahí se termina toda la soberbia del hombre. Cuando tú miras la cruz de Cristo, se te acaba la soberbia. Cuando reconoces que Cristo estaba ahí por mi malicia, no por Él, porque el inocente, el justo, fue dado por los injustos. ¿De qué me he de ensoberbecer? A ver, ¿qué le he de presentar a Dios de acto de justicia? Si son trapos de inmundicia mis obras. Así nos enseña la palabra de Dios. Continuemos. ¿Qué más? Impuros. Pureza es la obra de Cristo a través del lavamiento profetizada por su siervo Ezequiel en el Antiguo Testamento. En cambio, el estado natural del hombre es un estado de impureza. Impureza en pensamientos, en palabras, en acciones, todo lo que Dios no acepta. Recuerden, Dios estableció en su ley mandamientos de purificación y lavamiento porque Él es santo, porque Él es luz. Pero el estado natural del hombre es de impureza. ¿Cómo puede tener contacto el hombre impuro con el Dios santo? Solamente por el lavamiento de la obra de Cristo Jesús. En cambio, la incredulidad de los tiempos postreros hará que el individuo no reciba el Evangelio, y el individuo que no recibe el Evangelio está impuro delante de Dios. No hay religión que te purifique. No importa si dejas de comer tal o cual alimento, no te purificarás a ti mismo. La purificación es obra de Dios. Dice la Escritura: os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, haré que andéis en mis estatutos, os lavaré de vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Él lo hace. Es obra de Él en nosotros, pero en nosotros mismos somos impuros. No importa cuánto nos higienicemos naturalmente a nuestro cuerpo físico, no existe la higiene espiritual. No hay un lavado espiritual fuera de la obra de Cristo Jesús. No hay, porque no hay otro nombre dado en los hombres en quien tengamos salvación. Es lo que estamos anunciando. No ha culminado, queridos. Recién vamos por el versículo 2. Tenemos más. Es el 3. Sin amor. Recuerda que el amor es el cumplimiento de la ley de Dios, es la voluntad de Dios. Él es amor, su voluntad es que le amemos a Él perfectamente, que amemos al prójimo perfectamente. Eso no lo puede hacer nadie sin Cristo Jesús, es inviable. Como no lo podemos hacer, Cristo tuvo que venir a hacerlo por nosotros, y una vez que creemos en su obra empezamos a amar. Pero la característica del tiempo final es sin amor. Sin amor de la Escritura, porque existe un amor del mundo, el cual no es amor, es algo incorrecto. Pero el amor de la Escritura, el amor sacrificial, contradice todo esto.
El amor sacrificial se sacrifica a Él por beneficio del otro. Cristo Jesús, sacrificándose Él para darnos vida a nosotros. En cambio, los amadores de sí mismos jamás se van a sacrificar porque solo piensan en ellos. Contradice, ¿verdad? Por ende, recuerda, autoamarse no es mandamiento en la Escritura. No es mandamiento en la Escritura. Muy bien. Sin amor. Implacable. Esta palabra es muy interesante. ¿Qué es un implacable? Es alguien que no se puede ser complacido. Simplemente, no importa lo que hagas, nunca estará satisfecho el individuo. Siempre va a hallar algo defectuoso. Nunca tiene contentamiento. Es imposible de complacer. Alguien dice, oh, es que soy detallista. No, no es que sos detallista, sos implacable. Un implacable no se contenta. No se satisface, no tiene alegría en el Señor, siempre está quejándose. Es interesante esta palabra. Muy bien, difamadores. Esta palabra de difamar siempre en las Escrituras está asociado con algo diabólico. ¿Por qué? Porque ¿quién es el acusador de los santos? El diablo, el difamador. Cuando difamamos, cuando hablamos mal de otra persona, estamos haciendo las acciones del diablo. Es nefasta esta conducta. Nunca hablemos de otros sin fundamento, sin pruebas. No hagamos cosas incorrectas. Hablar mal de otro, que a veces es moneda corriente en las comunidades, es una difamación. Y difamar es la actividad del diablo. Él acusa a los santos día y noche. No seamos hijos del diablo. Estamos llamados a ser hijos de luz, hijos de Dios creyendo en Jesucristo. Sigue. Dice así, sin dominio propio. Sin dominio propio, o sea, la acción de dar rienda suelta a todo tipo de deseos, de pasiones, de lo que fuese, esa es la característica. En cambio, el Espíritu Santo nos cuenta, el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, nos cuenta que una de las características del Espíritu Santo es el dominio propio o la templanza. El dominio propio es parte de la gracia de Dios de limitarnos cuando vienen deseos a decir no. El que lo hizo de manera perfecta, ¿quién fue? El Señor Jesús, el cual fue tentado en toda nuestra semejanza, pero sin pecado. Nosotros no somos como Él perfecto, pero estamos siendo conformados a su imagen y estamos aprendiendo por la gracia de Dios y por el Espíritu Santo a través de la palabra que empezar a decirle no a lo malo. En cambio, esta característica de los postreros tiempos de los hombres que no creen en la verdad, no van a tener restricción alguna. Es tiempo de dar rienda suelta a los deseos. Eso es falta de dominio propio. Salvajes. Esta palabra la asociamos a las criaturas, a las bestias. Bueno, va a ser característica del ser humano. El ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios, que se va a terminar comportando como bestia. Es lo que está enseñando la Escritura. Es trágico, pero así lo dice. Bueno, salvajes serán. No amadores de lo bueno. Pero eran amadores, ¿verdad? Sí, amadores de ellos. ¿Viste que amarte a ti mismo no es la dicha de la vida, ni es el mandamiento? Porque se amó a él mismo, amó la plata, pero que no tiene amor, dice, y no es amador de lo bueno. ¿Vieron cómo parece una contradicción? No, al final, ¿qué era? No hay mandamiento de amarte a ti mismo. Lo mal enseñaron algunos. El mandamiento es amar a Dios y amar al prójimo. Y claro que uno va a tener satisfacción con lo que el Señor está haciendo en nosotros, vamos a tener alegría, pero nunca se nos manda a amarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque mira que estos amadores de ellos amor no tienen, o sea, son sin amor. Y además no aman lo bueno. Lo bueno es todo lo que Dios avala, todo lo que Dios exalta, todo lo que Dios aprueba. Eso es bueno, porque Dios es bueno. Traidores. Un traidor es alguien en quien no debes de confiar. Es un engañador. Es alguien en el cual uno imagina que puede depositar crédito o confianza, pero luego con el paso del tiempo uno va a encontrar que no se cumplió la expectativa. Todo lo contrario a Cristo Jesús, el fiel y verdadero, quien no nos traiciona, no nos engaña. Él es confiable. Pero los hombres en los posteriores tiempos serán traidores. Ojo, confiar en el hombre. Incluso llegó a decir la Escritura, de la que tienes a tu lado, no te confíes. Así que si no estamos siendo renovados con la verdad, incluso las personas más cercanas nos pueden terminar traicionando.
Así que eso es importante. Impulsivos. Estos impulsos relacionados con la falta de dominio propio demuestran que el individuo es llevado por cualquier expresión de ira, de expresión de enojo, cualquier estímulo carnal lo ha de llevar adelante sin límites. Son impulsivos. ¿Qué más son? Son, habiendo o fueron, está en un tiempo perfecto, vamos a leerlo así, habiendo sido inflados. Se han inflado relacionado a la soberbia en jactancia y se inflaron ayer, siguen inflados hoy y si no se arrepienten van a seguir inflados mañana. Están en una soberbia absoluta. Amadores de placeres más que de Dios. Estas personas el amor lo tienen totalmente distorsionado. Todo lo que aman está mal, en vez de amar todo lo que está bien. Se aman a ellos, aman la plata y aman lo que Dios reprueba, los placeres. No aman al prójimo, no aman a Dios, no aman lo bueno. ¿Vieron cómo el amor no siempre que se habla de amor se habla de lo correcto? Hay amor a cosas malas, no es aprobado por Dios. Amarse a uno, amar la plata, amar los placeres, eso no Dios lo aprueba, no le agrada a Dios. En cambio, amar a Dios, amar al prójimo, amar las cosas buenas, amar la justicia, amar la verdad, eso es lo que Dios quiere de nosotros, por su gracia. Todos reconociendo, pidiéndole, Señor, mira mis tinieblas, corrígeme, examíname, oh Dios. Pruébame, conoce mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad, guíame por el camino eterno. Eso es bueno. Pero no nos engañemos con que amamos cuando lo que estamos haciendo es amar las cosas malas. Eso no está bien. Eso no es amor de las Escrituras. Eso es amor a lo malo. Dice, amadores de los placeres más que de Dios. Desde el versículo número 2 hasta el versículo número 4 hemos visto una descripción de la característica de los hombres en los postreros tiempos que van a traer las dificultades o los peligros en aquellos postreros días. Y aquí es donde dice, esos hijos del diablo, mira cómo viven. Pero te va a sorprender el versículo 5. ¿Quiénes son estos hombres? Versículo 5. Teniendo forma de piedad, o sea, devoción, pero el poder de ella habiendo rechazado. ¿Sabes quiénes son estos hombres? Religiosos. No son los que tienen las banderas de somos los seguidores del diablo, los hijos del diablo, estamos en pos del difamador. No. Su aspecto externo, su forma, su apariencia es la de devoción, piedad, que es una idea de religión, supuestamente de fe. En el mundo presente, en nuestro andar comercial, vemos algunas marcas de prestigio, de renombre, por la calidad de sus productos, por la materia prima que utilizan, que llegan a tener eso mismo, renombre. ¿Y qué vemos en paralelo? Las imitaciones. ¿Qué hacen las imitaciones? Bueno, prójimos ven el éxito de tal marca y realizan un producto similar en el aspecto para engañar al comprador, pero es un producto que en nuestra región se le denomina como trucho, falso, es un producto de engaño. Así es el paralelismo con estos individuos. Externamente parecen ser creyentes, pero su interior es fraudulento. Y aquí el Espíritu Santo guió a Pablo a darnos una revelación muy importante. La piedad, la devoción, la verdadera fe a Dios, la verdadera y única religión en Cristo Jesús es de poder. Tiene poder la fe. Tiene poder, tiene habilidad, el cual la transformación del individuo. El nuevo nacimiento, nuevos deseos, nuevas expectativas y el poder de la resurrección de Cristo operando. Esa es la gracia salvadora. Ellos, los falsos creyentes, niegan el poder de la gracia salvadora de Dios. Nótese que su conducta,
su hábito de vida contradice la vida de Cristo. Ya vimos la descripción, no lo vamos a releer porque son muchas las palabras que Pablo utilizó para calificar a la conducta, desde el versículo número 2 hasta el versículo número 4. La forma, la apariencia, el exterior es similar a la de alguien piadoso o alguien devoto a Dios, pero el interior está corrupto. Está contaminado, como ese paralelismo, a modo simplemente ejemplo, del producto original, de la marca de prestigio que elabora y utiliza la materia prima adecuada y lleva el tiempo y la dedicación para realizar el producto adecuado. ¿Con cuál? Con el producto ficticio, la imitación, que por el exterior parece ser el original, pero luego se va a deteriorar rápidamente, su calidad se va a ver menguada porque no es el producto original. Así vemos la diferencia entre un creyente al Evangelio de la gracia de Dios a una persona que no ha creído. Porque la gracia de Dios, recuerda, la gracia de Dios, el obsequio de la salvación, es también una docente la gracia. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobre ajuste y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, quien se dio a sí mismo para redimirnos de iniquidad y presentarnos para sí un pueblo celoso de buenas obras. Esa gracia es poder. Es un poder transformador, que este poder nos está aplicando en esta vida. Por ende, lo que vemos en el exterior no siempre coincide con el interior. Forma de piedad, apariencia de piedad, no coincide con la realidad interna de estas personas, teniendo forma de piedad o devoción, pero el poder de ella, de la piedad, de la devoción, la rechazaron, la negaron, no la aceptaron, no abrazaron el Evangelio, no lo creyeron, lo rechazaron. La orden está en imperativo, este es el segundo mandamiento. A estos, evita o aléjate. Llega un momento, hermanos, no tenemos la orden de cuándo. No sabemos si es en la primera instancia, en la segunda, tercera. Eso el Espíritu Santo nos va a dar la gracia para hacerlo. Pero llega un momento que hay algunas personas que vamos a tener que decir, no más. ¿No más? Cuando notamos rebelión y rechazo a la gracia de Dios, va a tener que llegar un momento que vamos a decir, no más. Hay hombres a los que va a llegar un punto que vamos a tener que decirle, no más trato. Como Timoteo va a tener que llegar un momento de decir no más con estos hombres. ¿Cuándo? Nuevamente, no podríamos decirte, hermano, ¿cuándo? Eso el Espíritu Santo te va a dar la gracia, porque tenemos que recordar cómo llegamos a este texto con la expectativa del final del capítulo. ¿Cuál era la expectativa? La salvación del opositor. ¿Se acuerdan? Esa era la expectativa. Ser docentes, mansos, sufridos, por si quizás Dios concede salvación al opositor al Evangelio. Pero ojo, no pensar que todo opositor se va a salvar, no es de todo la fe. Entonces hay que tener discernimiento y el Espíritu Santo, por eso es que dependemos tanto del Espíritu Santo para todo. Porque ¿quién es suficiente para esto? ¿Quién puede decir hasta cuándo? El Espíritu Santo nos va a llegar a decir no más. Llegará un momento y será no más. Cuando ya hay rechazo de la gracia de Dios, Jesús dijo, no den lo santo a los perros. Llega un momento que no podemos las perlas y los tesoros de Dios ponerlo debajo de aquellos que lo andan pisoteando. No se puede. Hay que valorar el tesoro del reino de Dios. Hay que preservarlo. Así que sabiduría necesitamos todos, empezando el que habla. Nadie aquí puede decir, estoy maduro en esto. No, todos tenemos que aprender y pedir al Señor que nos guíe, nos dé gracia. Vamos al versículo número 6, tenemos que avanzar, dice así. Porque fuera de estos, o de entre estos, de este grupo de hombres, fuera de estos, son aquellos entrando en las casas y tomando cautivas a las débiles mujeres, habiendo sido cargadas con pecados, siendo llevadas por diversas pasiones. De entre estos hombres, ¿qué pasa? Con estas características, con la supuesta apariencia de piedad, ¿qué hacen? Ingresan a las casas. ¿Y a quién apelan o a quién apuntan? A la mujer. ¿A quién apuntó la serpiente? Huerto del Edén, tú lo puedes leer en el libro de Génesis, en el inicio del mismo, a la mujer. El
hombre perverso, el hombre que no está actuando acorde a la voluntad de Dios y no está obrando dignamente como Timoteo tiene que obrar, y los hombres fieles de los cuales hablamos, apunta a la mujer, pero no para la salvación de la misma, sino para el mal. ¿Qué mujeres? Mujeres que se tradujo Reina Valera como mujercillas, pero el texto dice mujeres débiles, que van a ser cautivadas. ¿Qué pasa con estas mujeres débiles? Estas mujeres han sido cargadas, tiempo perfecto, pasado, presente y futuro, están con la carga de ¿qué? De pasiones diversas, de pecados. No están anhelando la salvación, no están anhelando la obra redentora de Cristo Jesús, están anhelando lo que no conviene. Estos hombres han detectado esos anhelos e ingresan en los hogares. Ojo, ingresar hoy en el presente en la casa no solamente físicamente, se puede ingresar como con este mismo medio digital que nosotros estamos usando. Se podría usar para el mal e ingresar en una casa y cautivar al oyente si es que la tarea no es adecuada. Puede ingresar por internet como se puede ingresar físicamente a un hogar y sembrar el error, lo malo. Tenemos que ser muy diligentes. Y toda mujer que no tenga cubierta su cabeza, que no tenga autoridad sobre sí, que se haya rebelado a la autoridad de su esposo, que haya rechazado la autoridad de su esposo, o si es una mujer, una doncella, la autoridad de su padre, está expuesta. Como estaba expuesta la mujer en el huerto cuando Adán no cumplió su función de protegerla y vino el adversario, la serpiente, y le engañó a Eva. Estas mujeres, versículo 7, siempre aprendiendo, la idea es siempre están aprendiendo, si bien ese verbo no está, siempre aprendiendo y nunca al conocimiento de verdad pudiendo llegar. Aquí hay algo muy importante. ¿Qué aprendimos hacia la finalización del capítulo 2? El conocimiento de la verdad es a través del arrepentimiento. ¿Por qué la mujer débil no puede llegar al conocimiento de la verdad? No por incapacidad intelectual, por falta de arrepentimiento. Esta mujer no se arrepintió, por eso no alcanzó la verdad y por ende está expuesta a sus concupiscencias, a sus pasiones, y es cautivada por el falso obrero, por el hombre corrupto, por este hombre con forma de piedad, pero con características incorrectas. No es por incapacidad de la mujer la falta de conocimiento de verdad. No, la Escritura no nos enseña que conocemos la verdad por cuán capaces somos. El conocimiento de la verdad es gracia a Dios, es revelación de Dios. Pero para conocer la verdad me tengo que arrepentir de mi estado de pecado, tengo que reconocer mi condición. Y esta mujer no se está arrepintiendo, esta mujer débil. Débil no por ser débil por alguna carencia, débil por no quebrantarse, por no humillarse, por no arrepentirse. Y esto lo está explotando este hombre inadecuado. Versículo 8. Dice así: ahora, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad, hombres habiendo sido depravados en mente, descalificados acerca de la fe. El versículo 8 nos cuenta algo que la Escritura en su inicio no nos contó. En el libro de Éxodo, creemos que esta es una referencia y estudiantes de las Escrituras han compartido esto, sobre todo en base a escritos hebreos que no están en la Escritura, pero registros hebreos del pasado. En las Escrituras, en el libro de Éxodo, nos cuenta el Espíritu Santo que Moisés, junto con su ayudante Aarón, recibieron la oposición de Faraón y los hechiceros y magos del pasado de Egipto. No tenemos nombre de ellos. Creemos por textos hebreos que estos individuos, Janes y Jambres, son referencia a ellos. ¿Qué pasó? En los días de Moisés, con las plagas que Dios iba mandando para quebrantamiento de Faraón y para la liberación de Israel, Faraón mandaba a sus siervos, los hechiceros, a que hiciesen actos milagrosos, pero no de parte de Dios, sino del poder de las tinieblas. Cuando, por ejemplo, Moisés, con la vara de Aarón, hacía que la vara se convirtiese en una culebra, los hechiceros hacían lo mismo. Pero ¿qué pasaba? La serpiente de Moisés comía a la de los hechiceros. ¿Qué hacían estos individuos, estos Janes y Jambres? Resistencia
a la voluntad de Dios, a la verdad, porque Dios estaba mandando a Faraón a hacer algo, liberar a Israel. Y estos Janes y Jambres eran instrumentos de oposición a la verdad. Es el paralelismo que se está trazando con los hombres del tiempo final. Son opositores a Dios, a la verdad de Dios y a la voluntad de Dios, por más que tengan forma de piedad. No importa la forma que tengan, son oposición a la verdad. Como se opusieron, libro de Éxodo, tú puedes leer en el capítulo 7, en el capítulo 8, en el capítulo 9, esas referencias de 1 o 2 versículos de estos hechiceros inadecuados, que no podían prevalecer, pero sí se oponían a Moisés y al plan de Dios. Dice así: ahora, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, como estos individuos resistieron a Moisés, así también, de la misma manera, los hombres de los tiempos finales, ¿qué hacen? Estos resisten la verdad. ¿Cuál es una característica del falso obrero? La resistencia a la verdad. Maravilloso que en el presente estamos viendo cómo hay resistencia a la verdad, incluso en lugares que supuestamente se tendría que anunciar la verdad. La verdad es algo que supuestamente es algo que causa división, es algo que es muy estricto, y esto y lo otro. Oh, preocúpate. Si estás escuchando ese tipo de declaraciones, preocúpate, porque la verdad es lo que sostiene la iglesia. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo alguien va a resistir o oponer la verdad? Si resistes o opones la verdad, ojo, no seas uno de este grupo de hombres inadecuados. Estos resisten la verdad como Janes y Jambres resistieron a Moisés. Hombres habiendo sido depravados, ¿dónde? En la mente. La mente de un creyente es una mente que se está renovando. La mente se está renovando. Capítulo 12 del libro de Romanos, libro de Efesios capítulo 4. La mente se está renovando con el conocimiento de la verdad. Pero alguien que no nació de nuevo, su mente está depravada. Es una mente corrupta. Es una mente contaminada. Es una mente en tinieblas, entenebrecida. La mente está depravada, reprobada y algo más. La mente está depravada y además son descalificados en cuanto a la fe. No son aprobados en cuanto a la fe, o sea, no creyeron al Evangelio. No fueron aprobados por Dios, no recibieron la obra redentora de Cristo Jesús. ¿Cómo culmina? Habiendo pasado nuestro tiempo, con el versículo número 9, que dice así: pero no avanzarán más, porque su demencia evidente será a todos, como también la de aquellos fue. El versículo 9 nos revela una verdad maravillosa, y es maravillosa porque es verdad de Dios, pero también es una verdad trágica. Alguien que no cree la verdad de Dios, que no nace de nuevo, que no recibe la obra redentora de Cristo Jesús y que está en rebelión o en oposición, está como en demencia. La palabra literal es demencia. Reina Valera lo tradujo como su insensatez, pero la palabra es demencia. Es alguien que está fuera de sí. ¿Por qué? Porque no está percibiendo las cosas como Dios las percibe. Recuerda, el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales, se han de discernir espiritualmente. Cuando alguien rechaza la obra de Cristo Jesús, está en demencia, está en una realidad paralela, pero no es la realidad de Dios. Tiempos peligrosos, hermanos, tiempos difíciles, apariencia de devoción, de piedad, pero la característica interna, todo lo contrario, todo lo corrupto. Y estos hombres han de hacer cosas malas ingresando a los hogares y cautivando las personas que no se han arrepentido. Pero hay uno especial. Es distinto a estos hombres, a quien te anunciamos hoy, a Jesús de Nazaret, Jesús el Cristo. Él no es corrupto, Él no es depravado, Él no es alguien con forma de piedad. Él es el santo, Él es el justo, Él es el fiel y verdadero. Y Él vino a esta tierra, Él se encarnó. ¿Para qué? Para cargar con tus pecados, para tomar sobre sí toda tu corrupción, toda tu maldad, toda tu depravación, y en la cruz del Calvario, Dios el Padre juzgar tu pecado. Y cuando digo tu pecado, digo mi pecado y el de todo el que esté escuchando, para juzgar nuestro pecado en aquella cruz. Y este Señor Jesús, luego de morir, ser sepultado, 3 días después, por el poder de Dios el Padre, se levantó de entre los muertos para hoy. Si tú crees y te arrepientes,
darte justicia y el don de la vida eterna. Tú hoy recibes el perdón de los pecados y la salvación y pasas de estar en un estado de demencia, de corrupción, de depravación a un estado de estar en paz con Dios. Ser salvo por la gracia de Dios, porque vienen tiempos difíciles. Tiempos de definición, quién es de Dios y quién es en contra de Dios. Y no habrá un grupo tercero. O se está con el Señor o se está en contra del Señor. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de recibir la gracia salvadora de Dios y es nuestro anhelo. Que hoy te vuelvas a Él arrepentido, creyendo en Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman su santo nombre.